En este vídeo os voy a explicar cómo introducir funciones predefinidas en el Matemática. Vamos a aprender diferentes funciones que iremos utilizando a lo largo del tema y la forma en que se tienen que escribir. ¿Vale? Para introducir las diferentes funciones predefinidas hay dos formas. Ya como os he dicho en otras ocasiones, siempre para hacer una misma cosa en el Matemática, pues hay diversas formas de hacerlo. Y por tanto, yo os voy a enseñar cómo hacerlo de diferentes formas y vosotros pues luego podéis usar la que sea más cómodo para vosotros. Para mí la forma preferida es utilizando los comandos. Como ya hemos explicado, los comandos pues es una palabra que empieza por mayúscula y que ejecuta un comando en particular en el Matemática. En primer lugar, vamos a hablar de la función exponencial. Para introducir la la exponencial, el comando va a ser exp. Como siempre, en los comandos vamos a ponerlo entre corchetes y entre corchetes a qué queremos elevarlo. Por ejemplo, el exp de 1 nos devolverá el número e. Exponencial de 3 elevado a 3. Como siempre, este es el resultado exacto. Si queremos un resultado numérico, podemos poner barra barra n, o bien la alternativa, que también os he explicado, que sería nexp de esta forma. Como veis, y como vais a utilizar también en matemática, podemos poner un comando anidado dentro de otro comando. El siguiente tipo de funciones que vamos a ver son las funciones trigonométricas. Todas estas funciones también son comandos muy sencillos, los cuales podemos memorizar o simplemente intentar escribir y ver con la ayuda del propio programa si lo estamos poniendo bien. Normalmente estos comandos es la palabra o el principio de una palabra en inglés. Por tanto, el seno, ¿vale? Sinus en inglés, pues ponemos sin y ya nos sale aquí abajo que esto va a ser el seno. Seno de 30, por ejemplo. Coseno de 30, coseno es cos. La tangente es tan. Y luego tenemos las inversas, ¿de acuerdo? El arco seno, el arco coseno y el arco tangente. ¿De acuerdo? Entonces podemos ejecutar todas estas y nos da el resultado. De nuevo, nos da el resultado de forma exacta si queremos que nos lo exprese de forma numérica, o bien ponemos la n entre corchetes, o bien ponemos barra barra n. Añado aquí para el valor numérico y aquí tenemos los resultados. También se pueden hacer funciones hiperbólicas, no lo veremos ahora, pero tan fácil como saber el comando y añadirlas. Como veis aquí hemos hecho el seno de 30 y nos da menos 0,98. ¿Qué indica esto? Bueno, aquí indica que el programa por defecto, en matemática, va a considerar el seno y entre paréntesis vamos a poner los radianes, ¿vale? Entonces, claro, aquí nos da el seno de 30, pero no es el seno de 30 grados, es el seno de 30 radianes. Podríamos, por ejemplo, poner el seno de pi radianes y, bueno, debería ser 0 porque no he puesto todas las cifras decimales que toca, pero sí que podemos escribir el número pi y es exactamente 0, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Las funciones trigonométricas siempre van a operar con radianes. Pero como sabéis, en muchos problemas de la vida real estamos trabajando con grados. Así que resulta muy interesante saber cómo convertir de radianes a grados. Entonces, para calcular el seno en grados, por ejemplo, el seno de 30 grados, pondremos seno de 30, espacio y degree, ¿vale? Grado. Y así nos calculará el seno de 30 grados, ¿vale? Que en este caso es un medio, o si lo expresamos de forma numérica, 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que hagamos uno de los ejercicios, si es en grados, acordaos de que tenemos que poner el valor espacio degree. ¿Cómo pasamos, sin calcular senos o cosenos, cómo pasamos de grados a radianes o de radianes a grados? Esto es, considero que es bastante importante también,
Porque si nosotros escribimos simplemente degree, nos va a salir el simbolito del grado. Podemos pensar que podemos multiplicarlo por 30 y simplemente nos dice 30 grados. Ahora bien, el truco que hay que hacer para pasarlo a radianes es poner un punto después del 30, ¿vale? Degree 30. Y así nos va a dar el resultado en radianes. Otra forma de hacerlo es degree por 30 y que nos dé el valor numérico. Y estamos pasando de 30 grados a radianes. ¿De acuerdo? Importante. Si ponemos simplemente degree por 30, nos va a definir 30 grados. Si lo ponemos en expresión numérica, nos está pasando de grados a radianes. ¿Y cómo pasamos de radianes a grados? Pues simplemente hacemos la inversa. Por ejemplo, cogemos este valor, 0,523599, y lo dividimos por degree. Y así nos pasa de 0,52 radianes, son 30 grados. ¿Vale? Importante estos dos factores de conversión para pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Otras funciones predefinidas del matemática, y algunas ya las habréis usado, son la raíz cuadrada, que escribe SQRT, de square root. Tenemos el valor absoluto, ABS, logaritmo neperiano, ¿vale? Y aquí es bastante importante. Logaritmo, log, en el matemática es el logaritmo neperiano. Si recordáis, en el Excel normalmente utilizamos ln para el logaritmo neperiano. Matemática, cuando ponemos log, no usa el logaritmo en base 10, sino el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de 10, veis los resultados que nos los dan, como siempre nos los da en valor exacto. Si queremos el valor numérico, pues tenemos que poner barra n, o como he explicado antes, podemos anidar un comando dentro de otro. Aquí lo tenemos, 2,3025,9. Como sabéis también, en química pues utilizamos también muchos logaritmos en base 10. Por ejemplo, cuando vamos a calcular un pH. Entonces, para calcular un logaritmo en una base diferente, se hace de la siguiente forma. Tenemos que poner log, la base en la que queremos calcularlo y el número que queremos calcular. Entonces, aquí le estamos indicando que queremos logaritmo en base 10 de 100. Por tanto, es 2, como resulta lógico. Notad la diferencia si ponemos simplemente el logaritmo de 100, en principio no, y decimos que nos dé resultado exacto, numérico, nos da 4,60. ¿Vale? Esto es el logaritmo neperiano de 100, mientras que el logaritmo en base 10 de 100 va a ser 2. Y así podemos hacer cualquier base. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4, pues va a ser 2. ¿De acuerdo? O de 8 va a ser 3. Entonces, estos son otros comandos que vais a utilizar de forma bastante común. Raíz cuadrada, valor absoluto, logaritmo. Hay muchos más, ¿vale? El matemática tiene comandos para casi todo. Pero bueno, aquí tenéis una serie de comandos que yo creo que son bastante útiles. Como os he dicho al principio, bueno, aquí hemos visto muchos comandos distintos de funciones predefinidas y hay diferentes formas de introducirlas. La otra forma es yendo a la paleta. A la paleta, al ayudante de clase, nos aparece aquí, podemos poner calculadora avanzada y si veis aquí tenéis el seno, coseno, tangente, la exponencial, la función exponencial de base 10, arcoseno, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, logaritmo, logaritmo en base 10. ¿Vale? Aquí tenéis una serie de comandos que podéis, si no os acordáis, podéis utilizarlos directamente desde aquí. Entonces podríamos seno, pues aquí seno de 30, como hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Podemos poner logaritmo en base 10 y log 10 de 100. Si lo veis aquí, pues es otro formato distinto. ¿Vale? Yo os he dicho que podéis poner logaritmo y ponéis primero la base, coma, el número, pues el logaritmo en base 10 también se puede poner log de 10 y entre paréntesis el número. Otra forma de hacerlo. ¿Vale? Entonces, si no os acordáis de alguna de las expresiones de las funciones predefinidas, siempre podéis ir al ayudante de clase, calculadora avanzada, y aquí tenéis, pues, por lo menos las más básicas están aquí. ¿De acuerdo?
Vale, el último punto sobre este apartado, que creo que es bastante interesante, es cómo hacer operaciones múltiples. Es muy posible que nos diga, por ejemplo, que calculemos el seno de 1, 2 y 3. Entonces, bien, podríamos hacer seno de 1, seno de 2, seno de 3 y poner todo esto que nos dé la notación con el valor numérico. Pero podemos trabajar también con las listas, como vimos en el anterior tema. Para verlo con listas, para operar con listas, y que sirva de recordatorio del anterior tema, pues primero podemos generar una lista a la que asignamos un nombre. En este caso podríamos poner 1, 2 y 3, como hemos dicho. Ya tenemos la lista generada. Y hacemos simplemente seno de la lista y ya tenemos los valores. Y de nuevo, valor numérico, y ya tenemos resultados. Otra forma es decir lista, vamos a llamarla listados a esta, y hacer las operaciones uno a uno dentro de la lista. Tenemos el seno de 1, coma, el seno de 2, coma, el seno de 3. Cerramos la lista, recordad siempre las listas se abren y se cierran con llaves, barra barra n, y aquí tendríamos el resultado también dentro de una lista con lo que podemos operar. Entonces, cuando algún ejercicio tengáis que poner muchos valores distintos, recordad que puedes hacer una lista y simplemente resolverlo. E incluso podéis hacer tablas generadas. Podemos, por ejemplo, hacer una tabla en la cual vamos a calcular el seno de i. A ver, seno de i. Si recordáis, como hacemos las tablas, queremos que i vaya de 1 a 3, de 1 en 1, por tanto no hace falta ponerlo. De nuevo ponemos resultado numérico y aquí lo tenemos. Aquí simplemente hemos hecho una tabla con seno de i en el que decimos i tiene que ir de 1 a 3, y 1, y 2, y 3, y nos resuelve la tabla. Por tanto, si es una lista muy larga, podemos generarla con una tabla y calcularlo directamente. Y con esto está todo lo relativo a las funciones predefinidas. De nuevo, recordamos que tenemos la exponencial, tenemos todas las funciones trigonométricas y que trabajan en radianes. Para pasarlo a grados ponemos el valor espacio de Gree. Podemos también convertir entre grados y radianes de Gree por el valor que queremos o los radianes partido de Gree. ¿Vale? Estos factores de conversión muy interesantes. Tenemos funciones para todo, raíz cuadrada, valor absoluto, logaritmo. Recordemos que el logaritmo es el neperiano. Si queremos que sea en base 10, tenemos que indicarlo de esta forma, logaritmo 10,100. Y que se puede operar con listas, se puede operar de muchas formas distintas. ¿Vale? Podemos generar la lista, hacer, por ejemplo, la operación sobre toda la lista, podemos hacer la operación dentro de cada uno de los elementos de la lista, o incluso podemos hacer una tabla en la cual hagamos la operación y le digamos cuántos elementos queremos. Esto también aprovecho para decir que es muy útil si queremos poner muchísimos elementos. Se resuelve de forma muy rápida.